nosotros vamos a agradecer y vamos a recibirlo con fuertes y cariñosos aplausos. A ver esas palmas. Gracias, maestro. Pero tenemos que conocer al menos el currículum nacional de una manera general. ¿Qué ha pasado con los instrumentos curriculares? Ya nosotros estamos hablando de competencias desde hace una década, pero ¿qué ha pasado? El diseño curricular nacional del 2009, que era un diseño en proceso de articulación, el maestro lo desarticulaba. Bueno, como yo soy de inicial, saco copia de inicial nada más. Como yo soy de primaria, de tal página a tal página. Y como yo soy de secundaria, lo que corresponde a secundaria, y peor aún, yo soy de historia, solamente lo que corresponde a mi área. Entonces, por más que el currículum, el diseño curricular del 2009 decía en proceso de articulación, ¿qué ha hecho el maestro? Lo ha desarticulado. Ahora tenemos que estar, ya no nos hablan de articulación, sino nos hablan de progreso. Es decir, que cuando yo trabajo los estándares de aprendizaje, ¿qué función tienen los estándares de aprendizaje? ¿Cuántos estándares de aprendizaje tiene el currículum nacional? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuántos estándares tiene el currículum? Aló. ¿Quién quiere participar? ¿Cuántos estándares tiene el currículum? ¿Cuántas competencias tiene el currículum? 31. ¿Alguien quiere comentar? Y si tiene 31 competencias, ¿cuántos estándares tiene que tener? ¿Están en disonancia? ¿Sí? Si hay 31 competencias, lo lógico es que hayan 31 estándares. ¿Por qué? Porque esa correspondencia que trabajamos desde el inicial entre competencia y estándar. ¿Por qué? ¿Quién quiere sustentarlo? ¿Quién quiere explicarlo? ¿Nadie se anima? ¿Cuántas competencias transversales trabajamos en el currículum? Ayer habíamos hablado de una. ¿Cuál era? Gestiona su aprendizaje de manera... ¿También tendrá su estándar? También va a tener su estándar. Y para trabajar una competencia, ¿cómo tenemos que trabajar las capacidades? Estas 3 capacidades que tiene la competencia: gestiona su aprendizaje de manera autónoma, identifica metas, aplica y analiza estrategias de acuerdo a esas metas, monitorea y reajusta su desempeño para mejorar continuamente. ¿Cómo tenemos que trabajarlas? De manera que hoy día ¿qué pasó? Nos ha chocado. ¿Cómo se trabajan las capacidades para que se logre la competencia? Combinadamente. Porque si no trabajamos las capacidades combinadas, vamos a lograr la competencia. Ayer, ¿qué otra competencia trabajamos? Estoy preocupada. Iniciamos el tercer día y si estamos hablando de estándares, ¿yo qué tendría que decir en desempeños? ¿Qué tendríamos que decir en desempeños? Que no se está comprendiendo. ¿Qué competencia trabajamos ayer? Que analizábamos datos explícitos, datos implícitos. ¿Qué competencia es? ¿Alguien que quiera ver refrescar? Nadie se anima. Es que nosotros venimos de un paradigma conductivista, un paradigma donde no se desarrolló la autonomía, donde no se desarrolló la criticidad. ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie se anima? A ver, maestro, ¿cuál es su nombre? Por favor, sí, a ver.
¿Cuál es su nombre, maestro? Raúl, ¿qué recuerdas del día de ayer? Algo que recuerdes de ayer. ¿Qué fue significativo para ti de lo que vimos ayer? De lo que tratamos ayer. Que podíamos, capacidad de inferir. La capacidad de inferir. ¿Y a qué se refiere la capacidad infiere? ¿Cómo lo has entendido? Es algo implícito. Datos implícitos. Muy bien. Pásale acá a la colega. Pásale a la colega. Muy bien, colega. ¿Qué es lo que más usted rescata del día de ayer? El colega Raúl dice la capacidad de inferir que hemos trabajado. ¿Usted? Lo que yo rescato del día de ayer es los enfoques que he trabajado. Primero era el enfoque de derecho. Ajá. Eran los enfoques de derecho. Hablábamos de 3 pisos, ¿no? Sí, el primer piso, el segundo piso. ¿Y cómo trabaja usted esos enfoques transversales? ¿Cómo lo va a trabajar en el aula ahora? Bueno, en el aula, bueno, primero tengo que bueno, yo donde laboro, ¿sí? En primer lugar, mi institución educativa es unidocente. Ah, ya es unidocente. Tengo niños de primero a sexto grado. Y es una comunidad muy lejana. Y a mí mismo es algo chocante para mí, ¿no? A pesar que ya estoy años ahí, pero ahí los padres de familia no prestan atención, no apoyan a sus hijos. Es algo, no sé, ¿te sientes sola? Sola, y aparte con los niños que tal vez que no van progresando como tú quisieras. No progresan, aparte que también es el otro factor que también tengo en mi institución es sobre mucha violencia familiar. Y ese tema de violencia familiar, ¿en dónde tú crees? ¿Cuál es la causa? Ese problema, ese efecto de violencia en las familias, ¿en dónde lo enfatizarías como situación significativa? ¿En cuál de los enfoques? Enfoque de derecho. Enfoque de derechos, ¿no es cierto? Porque hay que reconocer el derecho de la mujer, el derecho. ¿Y solamente trabajarías el enfoque de derechos? ¿Con qué más lo trabajarías? Ahí seguramente el varón es muy machista. Igualdad de género. Igualdad de género. Ya se están animando tus colegas a participar. Pásales el micro, perdón, estoy pensando en el teléfono. Maestro, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Yo quería complementar. Sí. Enfoque de igualdad de género, estaba diciendo, porque es lo que se debe trabajar cuando hay ese tipo de problemas, o sea, violencia familiar. Exacto. Y la violencia general, ¿qué es lo que está pasando en las familias? ¿Qué tenemos en ese enfoque de igualdad de género? ¿Qué tenemos que tratar de ir erradicando, ir menorando? Que muchas veces hasta escuchamos, ¿no?, decir a los propios padres. El machismo. El machismo. ¿Y el machismo qué es en la sociedad? El feminismo también. El feminismo, claro, lo contrario. ¿Qué son? ¿Qué son en sí? ¿Cuál es el nombre técnico que nosotros tendríamos que darles? Pásale a su colega, tal vez quiere opinar. ¿Qué opina usted, maestro, sobre esto del machismo, el feminismo? Bueno, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente en este tipo de problemas sociales tenemos que sensibilizar a toda la ciudadanía que está presente ahí. Exacto. De lo contrario, va a seguir siguiendo todo ese caso. Muy bien. Sí, exacto. ¿Me puede pasar el micro, por favor? La idea es sensibilizar a la población, ¿no? Pero sensibilizar será lo mismo que educar. Las personas adultas o están educadas o están mal educadas. ¿Cómo concebimos la educación de ahora? Se educa, dicen,
en el hogar, la escuela solo complementa. Pero ¿qué pasa si entre escuela y familia hay un divorcio? Ahora se está propugnando, miren la realidad de la colega en las zonas muy alejadas, pero es unidocente. El Estado es ahí donde debería aportar más el acompañamiento, ¿no? Pero más bien quieren desaparecer esas escuelas, ¿no? Entonces también acá hay un punto de vista contrario a la política educativa que se está dando en el país, ¿no? Pero yendo al término que habíamos estado hablando de los enfoques transversales, es muy importante que el maestro entienda que toda su práctica pedagógica va a partir de situaciones problemáticas, priorizadas. Si en esa comunidad hay una desigualdad de oportunidades entre varones y mujeres, la maestra tiene que enfocar, tiene que priorizar esa problemática y comenzar a educar. Más que sensibilizar a los padres, podemos sensibilizarlos, pero a los niños tenemos que educarlos ¿en qué? Empatía. Los valores. La empatía ahora es un valor, ¿ya? La empatía es un valor dentro del enfoque de igualdad de género, como lo es la equidad. Entonces nosotros nos vamos a ir familiarizando con esos valores para que, así como evaluamos desempeños, en los enfoques transversales se evalúan aptitudes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que habíamos visto el día de ayer. Bien, hoy día teníamos que abarcar, en este segundo material, habíamos avanzado hasta la casuística número 12, ¿no? Hasta la casuística número 6, que abarcaba los enfoques transversales. Muy bien. Hoy día, como ya hemos visto, de que realmente es necesario partir de las experiencias, hoy día vamos a trabajar lo que es en sí las orientaciones pedagógicas, para el desarrollo de competencias, para el desarrollo de competencias. Pero para yo trabajar estas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, tengo que yo saber qué es una competencia. ¿Sí? ¿Qué entendemos por competencia? ¿Cómo se concibe ahora en el 2018 lo que es competencia? Es que, a ver, saberes previos. Maestra, pásale por favor a la maestra, alguien tiene que ayudarme, Pedrito, aquí con el micro. ¿Qué es competencia, maestra, para usted? Ahora podemos tomar una competencia como un saber actuar, Aplicando todas nuestras capacidades, nuestras habilidades que ya hemos adquirido con anterioridad. Muy bien. Saber actuar, me dice la maestra, saber actuar, pero enfocando ¿qué, maestra, me ha dicho? Enfocando todas las habilidades, nuestras capacidades, habilidades, capacidades que ha estado utilizando antes. Pásale a alguien más querrá decirnos qué entiende por competencia. Pásale por favor el micro al maestro. Gracias, maestra. Pedrito, alguien tiene que ayudarme acá con el micro. Bien, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Competencia, como usted decía, se habla desde la década del 90. Poco a poco ha estado evolucionando, ¿no?, el concepto.
Ajá. Por decir, en el año 2015 o 13, 14 se tenía otro concepto. Exacto. ¿No es cierto? Con el currículo ha ido cambiando, en la que a la competencia se define como una facultad. Una facultad. Ajá. Para combinar, digamos, un conjunto de capacidades. Y esas capacidades son los conocimientos, actitudes y habilidades, que las hay que, ¿no?, combinar. Ah, muy bien, maestro. Combinar. ¿Para qué esto? Para, digamos, solucionar un problema de forma pertinente y un sentido ético. Muy bien. Lo que se resalta, digamos, con la definición de la competencia, donde el Ministerio planteaba en los años 2013, 14, 15, es lo que aumenta, digamos, lo que añade es de los valores, el sentido ético. El sentido ético. Gracias, maestro. Esta es la definición, a partir de usted, ¿de dónde la ha sacado? La definición que da el currículum nacional. ¿El currículum nacional cuándo ha sido aprobado? En el 2016. 2016. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que quiera opinar respecto a lo que es competencia o cómo concibe lo que es competencia? Bien. Ahí recoja el micro alguien al maestro, por favor. Pedrito, necesito apoyo. Es el saber hacer también competencia. Muy bien, pásenle por favor el micro a la maestra. Pedro. Pásenle por favor, maestro. Acá la profesora quiere opinar. Bien, maestra, dígame. Decía, maestra, que competencia es el saber hacer también. El saber hacer. Muy bien, el saber hacer. Vamos a ponerlo por acá. ¿Por qué usted dice que competencia es el saber hacer, maestra? Porque una persona siempre es competente, siempre sabe hacer algo. No podemos decir es incompetente, a veces decimos mal, ¿no? Una persona siempre tiene que saber hacer algo. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar para que pase la maestra el micro? Bueno, en mi opinión, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. La competencia es saber resolver problemas en un contexto determinado, ¿no? En un contexto, en una situación que te encuentras. Contexto determinado. Pero algo ha dicho la maestra. Solucionar problemas. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar? Bien, vamos a coger el micro entonces, vamos a dejar el micro descansando un ratito. Bien, es importante rescatar, activar nuestros saberes, porque si nosotros no activamos nuestros saberes, ¿qué va a pasar? Si nosotros no activamos nuestros saberes y no tomamos en cuenta la perspectiva, ¿se estarían construyendo aprendizajes? Porque nosotros, a partir de este momento, vamos a ver qué saberes que hemos traído son válidos y cuáles no. Pero cuando no son válidos, son errores conceptuales. Cuando no son válidos. Pero cuando son válidos, ¿por qué? Porque esos saberes, en el caso de las competencias, nacen de nuestras experiencias pedagógicas. Y esto de la competencia es cierto, o sea, la competencia ese término ha ido evolucionando. No podemos decir que lo que ustedes han afirmado está mal, porque ese término se ha ido complementando de manera progresiva. Pero ha cambiado. Y ha cambiado por una razón, porque estamos en la sociedad del conocí.
Y porque los retos y desafíos, esos retos, esos desafíos son cada vez mayores. El año pasado, la prueba de ascenso tuvo un nivel. Este año 2018, el nivel no va a ser igual que el año pasado, va a ser un poco más fuerte. Y en el 2019, la demanda va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque todo está en progreso. ¿Ya? La maestra me dijo, es un saber hacer. Antes, la competencia, antes, cuando recién iniciamos, la competencia era esto. ¿Sí? Y veo que algunos maestros siguen en ello, algunos facilitadores. Esto ya fue en el 2008 hasta el 2011. Entonces, ¿quién estaba acá al centro? Al centro estaba actuar. Y aquí estaba saber, aquí estaba saber hacer, y aquí estaba saber ser. Pero eso basta. Actuar, decían, y actuar frente a qué? Frente a situaciones problemáticas. Y decían que la competencia era eso. ¿De acuerdo? Pero eso fue hasta el 2011. ¿Ya? Vamos a ir al otro ladito. Vamos a ir ahora del 2011 al 2013, cuando salieron las rutas. Con el 2013, ¿por qué es un preámbulo? Porque aparecieron las primeras rutas. ¿Por qué? Porque ahí se hablaba de un sistema curricular. Tiempo de Humala, ¿sí? Y en el tiempo de Humala se hablaba de que había un marco curricular nacional, habían rutas de aprendiz y había mapas. Entonces, ¿cómo se concebía a la competencia ahí? Ya no se concebía como la simple intersección de saber actuar en situaciones problemáticas, contexto, realidad. ¿Se dan cuenta? Todo progresa. ¿Cómo se concebía acá la competencia? Las competencias estaban en el marco curricular como aprendizajes ¿Por qué? ¿Por qué como aprendizajes fundamentales? Y también decían que ese aprendizaje fundamental tenía que salir de la combinación de ciertas o sea, coge el conocimiento, coge las habilidades y coge las acti. Y acá dice todo eso que son. Y van a ser combinadas. Si no, no se logra este aprendizaje fundamental. Pero no habían valores. No cogían los enfoques transversales. ¿Te das cuenta? Entonces aquí le dan, aquí dice, como tenemos que tener las rutas, y las rutas ¿qué me daban? Las rutas me hablaban de los procesos didácticos para trabajar estos aprendizajes fundamentales. ¿Sí? Estoy hablando
Ya no te duermas porque si no, no vas a tener el sustento luego para ver las casuísticas. Porque tenemos que manejar un marco teórico. ¿Por qué digo esto? Porque algunos formadores están trabajando con casuísticas del 2011-2013. Y el ministerio ya no va a evaluar con ello. El ministerio está evaluando desde el 2015 hacia adelante. Es decir, que estos mapas de progreso, ¿qué medían? ¿Qué medían? Progresividad. Cómo la competencia, cómo este aprendizaje fundamental iba a progresar. Pero había mapas de progreso de número y operaciones, mapa de progreso de lectura, mapa de progreso de escritura, y había muchas competencias que no tenían mapas de progreso. ¿Sí? Muy bien. Pero esto se dio hasta el 2013. Ahora me voy a ir ...2013-2016. Es que el maestro tiene que comprender este proceso de cambio. ¿Sí? Salió el gobierno de Humala, pero no es borrón y cuenta nueva ni que estamos experimentando, sino que se está aclarando. Ahí íbamos a, según el ministerio en el tiempo de Humala, íbamos a trabajar con 3 instrumentos: el marco curricular, las rutas de aprendizaje y los mapas de progreso. Pero luego se ha dado cuenta que los maestros le dieron rutas, pero ¿qué pasó? Los maestros no las aplicaban. ¿Y qué eran las rutas? Simplemente han sido experiencias exitosas de otros maestros. Pero el gran problema del Estado estaba en que no garantizaban rutas para todas las áreas. E inclusive ahora mismo no hay rutas para todas las áreas. ¿Educación física tiene rutas? Religión, ya salieron. Pedrito te está dando la información, las rutas de la religión. Educación para el trabajo, no hay rutas. Y ahí es donde estamos, la dificultad por la capacidad de emprendimiento, porque hay varias opciones. Si van a salir rutas, van a salir para las competencias, pero no para las especialidades. Porque ahí trabajamos por proyectos de emprendimiento. Entonces, Isela, ¿por qué dices 2013-2016? Porque entre el 2013 y 2016 hay una época intermedia, que es el 2015. ¿Y qué salió en el 2015? En el 2015 sale la resolución ministerial número 199 del 2015. Y en el 2015 se modifican, sale la modificación de las rutas de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que desde 2013 las rutas se toman en cuenta, siguen los enfoques didácticos. ¿Pero qué cambia? Algunas y se unifican las capacidades. Pero ¿no? Se unifican. ¿Qué quiere decir? Que esta resolución ministerial 199 modifica el diseño curricular nacional del 2009. Y por primera vez nos dan algo nuevo. ¿Qué nos dan de nuevo? Indicadores de desempeño. Muy bien.
conocer todo maestro, porque ya el maestro está trabajando esto. Y indicadores de... En el diseño curricular del 2009 tengo indicadores de desempeño, contenidos, competencias pero por contenidos. Ya en el 2015, para inicial, primaria y secundaria nos da qué competencias modifica, qué capacidades se deben trabajar y con qué indicadores de desempeño vas a trabajar. Porque estos indicadores de desempeño, ¿qué evaluaban? Las capacidades. Porque se entiende que la competencia se va a lograr por la combinación de... Ya desde ese tiempo hablábamos de la competencia como combinación de capacidades. Entonces, este indicador de desempeño me está evaluando una capacidad. Según la 199 o según las rutas de aprendizaje 2015. ¿Sí? ¿O no? Lo que pasa es que el maestro no ha trabajado con la 199, pues. Ni siquiera lo ha leído. Y ahí el problema. Porque quien lo ha leído, quien ya está aplicando para trabajar estos indicadores de desempeño, necesariamente tiene que estar aplicando una evaluación formativa. Porque ¿qué son los desempeños? Lo que me ha dicho la maestra. El saber hacer, lo que hacen los chicos, ya no es competencia, son de desempeño. Y eso tenemos que recoger y valorar. Y lo valoramos de acuerdo a un estándar de aprendizaje. Pero ¿y quien no está trabajando con la 199 y sigue evaluando solamente un tipo de capacidad, que es el conocimiento, supuestamente, que no es ni siquiera conocimiento, sino es simple información que la repiten sin comprenderla? ¿En dónde está? ¿Qué tendríamos que decirle? Chica, ubícate, chica, ubícate. Que ahora ya no evalúas conocimiento. El conocimiento es solamente saber. Ya no evalúas el manejo de herramientas, que es una destreza o una habilidad, porque eso significa solamente hacer. Ya no evalúas que sea empático, tolerante, porque eso implica solamente una habilidad, pero una habilidad emocional. Ahora evalúa la competencia. Gisela, pero con la 199 nos dicen indicadores de desempeño, o sea, evalúa la capacidad. Claro, porque el ministerio dijo, como están progresando, mis maestros primero tienen que saber evaluar las capacidades que involucran esa por separado. Eso fue con la resolución ministerial 199 del 2015. Y lo seguimos haciendo. Y en la evaluación que me están tomando, por eso dice, ¿quiere desarrollar tal capacidad?
¿Cuál es la estrategia? Pertinente. Porque quieren evidenciar si tú promueves acciones, si tú planteas la estrategia adecuada para evaluar esa capacidad que tiene esa competencia. ¿Me dejo entender? ¿Se comprende por qué es necesario manejar esto? Porque si yo no conozco la competencia y las capacidades que tienen involucrada esa competencia, ¿voy a poder analizar el estándar? ¿Y quiénes están en este estándar? En este estándar está, acá lo voy a jalar, los DECEN, que en inicial se dan por edades y en primaria y secundaria se dan por grados. Pero el maestro va a ir de un nivel a otro superior, porque el maestro tiene que mediar entre esos dos niveles. Si no partimos de un nivel anterior o de un nivel inicial para llevarnos al desempeño del otro grado que está en el nivel superior, ¿voy a poder mediar? ¿Qué es la mediación? Es la distancia entre los desempeños de segundo grado para hacerlos llegar a los desempeños de tercer grado. Esta distancia, ¿cómo se llama? Zona de desarrollo próximo. Y es donde yo medio. ¿Cómo mediamos? Orientando, apoyando, brindando andamiajes. Entonces, si el maestro no entiende que ya no se trata de un objetivo de llegar al aprendizaje esperado, sino partir de dónde, de donde está el estudiante. Por eso es que el ministerio te dice, vas a trabajar, los propósitos son las competencias y las capacidades. El maestro tiene que conocer qué capacidades están involucradas en la competencia. Por ejemplo, ayer lo hemos visto, comprensión de textos escritos. ¿Qué capacidades tiene? Primera capacidad. Esa es la segunda. La primera, la naranja, le exprimimos. ¿Qué cosa sacamos? Antes de inferir, obtiene información. Primera capacidad. Segunda capacidad, infiere el significado del texto. Tercera capacidad, reflexiona. Eso es con el currículum nacional del 2000. En el 2016 ya tenemos un currículum nacional, porque todavía ahora con las rutas son 4 capacidades. Reorganiza. Pero ya como nos habla de que el currículum nacional es un currículum menos denso, entonces el ministerio ¿qué dice? Muy bien, colegas, todos ahora tenemos que emplear lo siguiente, dice el ministerio. Hay que entender que las competencias, las capacidades, los desempeños y todos estos 3 en lo que llamo enfoques transversales van a ser ahora los propósitos de aprendizaje. Y si estás en una institución unidocente, esa situación significativa va a ser que primero haces esto. Lo que se van a diferenciar son en los desempeños. Por eso se dice competencias en donde, en una determinada problema, capacidades en un determinado enfoque. Y hemos visto ayer que las situaciones
significativas no desarrollan un único enfoque. Ayer que hemos estado tratando los enfoques, una situación significativa que busca enfoque ambiental y a la vez bien común. Interculturalidad, bien común. Enfoque ambiental, búsqueda de la excelencia. Inclusive una misma situación puede abarcar hasta 3 enfoques. Pero tenemos que partir de los enfoques. ¿Por qué? Porque los enfoques son las situaciones que son el hilo conductor para desarrollar todas las actividades. Y de estos desempeños, ¿qué te dice? Por eso es que ya con el currículum nacional, ya no evalúas estos desempeños, ya no dice indicadores de desempeño como dicen las rutas y la 199, dice desempeños porque se supone que ya no vas a evaluar la capacidad, sino la competencia en sí. Mejor dicho, el nivel de la competencia. Pero en ese camino estamos. La evaluación que nos van a plantear el 15 de julio nos pueden pedir con qué desempeño, y si te están diciendo desempeño, te están pidiendo el nivel de la competencia. Y si te están diciendo cuál es el indicador de desempeño preciso, ¿qué te están diciendo? La capacidad. Nada más. Que pregunte el ministerio como lo vea conveniente, porque ustedes están preparados. Si te dice, ¿cuál es el indicador de desempeño pertinente para evaluar a Luis? ¿Qué quiere decir? Que está evaluando una capacidad. Pero si te dice, ¿cuál es el desempeño adecuado para evaluar la actividad propuesta? ¿Qué te está diciendo? La competencia. Nada más. ¿Por qué? Porque ahora las mises, las maestras, maestros de primaria, sí ya están evaluando por desempeños. Porque son ellos los que están trabajando ya el currículum nacional. En cambio, inicial y secundaria, seguimos evaluando por indicadores de desempeño. Que pregunte el ministerio como le plazca. Porque si me pregunta desempeño, esa actividad tiene un nivel de desempeño. Me están pidiendo que analice el estándar. Y esto teníamos que conocerlo. ¿Por qué? Porque ahora, a través de este hilo conductor, la planificación y la evaluación son 2 procesos inherentes. Ya yo no planifico y después evalúo. Ya no. Yo planifico, los chicos están aprendiendo y yo a la par estoy llevando, porque estoy trabajando la evaluación formativa. O sea, la evaluación de proceso. No te duermas, amiga, no te duermas. Porque esto es importante. Porque vamos a hablar de las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de esas 31 competencias. Donde 2 son transversales. Y si hay 31 competencias, ¿cuántos estándares hay? 31. ¿Por qué? Porque el estándar, ¿qué me permite? Con los desempeños que me permite evaluar el nivel, evalúa el nivel de la competencia. Por eso es que el maestro tiene que ubicarse en qué nivel del estándar estás trabajando. Si tú eres maestro de primer año de secundaria, ¿en qué nivel del estándar estás trabajando? El 6º.
Pero tienes que partir del quinto para hacerlos llegar al sexto. Porque en el sexto llega cuando culmina. Ni siquiera el primer año, el segundo año. No es que ya, yo estoy trabajando primero secundaria, tiene que tener entonces los desempeños de primer año. ¿Cuándo va a lograr los desempeños de primer año? ¿Cuando empiece o cuando termine el primer año? ¿Quién está mal entonces? ¿Quién tiene que ir al psicólogo? ¿Quién tiene que ir al psiquiatra? Si es que está evaluando mal. El maestro ve, muy bien, chévere, el ministerio ha dicho que vamos a evaluar por estándar, por desempeño, y el maestro está en su planificación todos los desempeños del primer año. Vienen los chicos en marzo, ya comienza a evaluar el desempeño del primer año. ¿En qué momento trabajaste con ellos para evaluar el desempeño del primer año? ¿De dónde tuviste que partir? De los desempeños de sexto grado, para llevarlos a los desempeños de primer año de secundaria. Esos desempeños los va a lograr cuando culmine el primer año de secundaria. Entiéndelo. Si estás trabajando segundo año de secundaria, ¿de dónde vas a partir? De primero. Si estás trabajando sexto, de quinto. Y así sucesivamente. Porque se trata ahora de el trabajo del maestro con todo esto. El trabajo del maestro, ¿qué es? Mediar. Media, ¿qué cosa media? El progreso de qué? ¿Qué progresa? Los aprendí. ¿Y cómo lo estás haciendo? Lo que te acabo de explicar, de un nivel a otro nivel superior. ¿Qué quiere decir? Desempeño inicial, desempeño esperado, estoy hablando de grados. Esta distancia, ¿qué vas a hacer? En esta distancia llamada zona de desarrollo próximo, aquí tú ¿qué vas a hacer? Aquí tú vas a hacer la mediación. ¿Y qué entiendes por mediación? ¿Qué entiendes por mediación? Orientar, apoyar. Ya no es explicar, ya no es dictar, ya no es enseñar, así se hace. ¿Te das cuenta? Porque en un enfoque por competencias tenemos que desarrollar ¿qué cosa principalmente hemos dicho? La autónoma. ¿Y la autonomía va de la mano con qué? Toma. ¿Y esto va de la mano con qué? ¿Te acuerdas? Meta. Reflexión, ¿no? Entonces, es otro el rol del maestro. ¿Te estás durmiendo? ¿Sí? Y si nuestro rol es mediar, ¿cuál es el rol ahora del estudiante? Construcción del Pero ¿cómo construye ese conocimiento el estudiante? Nosotros, ¿qué tenemos que dar? ¿Oportunidades para qué? ¿Oportunidades para qué? Si no, no hay construcción del conocimiento. Esto ellos lo van a hacer porque ellos están gestionan su aprendizaje. ¿De qué manera? De manera autónoma es la competencia. ¿Sí?
¿Y cómo se llama ese contexto? Partir de situaciones. ¿Para quién? ¿Para el maestro? ¿Y por qué esa oportunidad? Vamos a jalarla de partir de situaciones significativas. ¿Qué es lo significativo que tiene? Retos, actividades de alta porque son retos y desafíos. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Qué les va a generar? ¿Qué les va a generar? Claro, les va a generar interés, disposición, ¿qué? ¿Le va a durar un poquito, un ratito nomás? ¿Pero? ¿Para qué? Para él. Entonces, estas oportunidades que le he dado se llaman oportunidades de ¿qué? Pues de aprendí. Y es lo que los reta, desafía, y esa disposición se convierte en motivación en la tarea. Motivación en el propósito. ¿Y cómo se llama esto? Se le llama motivación intrínseca. Porque no es de dentro hacia afuera, es de dentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Y es esa motivación intrínseca y la necesidad de solucionar problemas lo que genera que ellos aprendan ¿qué? ¿Aprendan qué? Aprenda haciendo. No va a aprender porque el maestro le esté dictando o porque esté haciendo planas. Va a aprender ¿por qué? Porque como en esa situación significativa, el interés de ellos está puesto ¿en qué? En lo que llamamos crítica y reflexiva. Entonces, ellos aquí ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en este aprender haciendo? ¿Qué van a hacer? Van a experimentar, van a actuar, van a reflexionar. ¿Por qué? Porque están procesando justamente procesando esa información para que puedan construir ese conocimiento. Pero están acá desarrollando ¿qué? Desarrollando capacidades combinadas. Porque sobre estos problemas están trabajando. Están indagando sobre estos problemas. Pero para lograr esto, para lograr esa construcción, tú sabes que tienes que activar saberes previos. Pero y estos saberes previos a veces son experiencias de vida, que muchas veces nos cuesta dejar. ¿Sí? Nos cuesta dejar esas experiencias de vida. Hay errores también dentro de esos saberes, hay ciertos errores hay ciertos errores también que son frecuentes.
que el ministerio lo está viendo como ciertas dificultades, que el maestro tiene que saber qué, retroalimentar. ¿Por qué? Porque cuando nos cuesta salir de esos saberes, ¿es por qué? Porque se da un conflicto, o lo llaman a ti te cuesta dejar, ahorita estás renegando y dices, ay, ya me había apropiado de las 199 y ya salió el currículum nacional. Entonces, ¿qué te crea? Disonancia. Te cuesta dejar tus saberes previos. Pero ya mejor andate acostumbrando, porque eso se llama apertura al cambio. A eso se llama deseo de superación, que son los dos valores dentro del enfoque de búsqueda de la excelencia. Entonces, mírame, ¿de qué estamos hablando ya indirectamente? Estamos hablando de las orientas para el desarrollo de competencias. A ver, ¿de cuántas estamos hablando hasta este momento? ¿De dónde partimos? De los saberes previos. ¿Sí? ¿Para crear qué? Conflictos, siempre partimos de los saberes previos, ¿cierto? Pero todo eso tiene que darse a partir de situaciones que generen ¿qué? Disposición. ¿Para qué? Para que ellos aprendan y así construyen el conocimiento. ¿Tú qué estás haciendo? Mediando. Pero en los saberes previos, ¿de qué he hablado? ¿De qué he hablado? He hablado de... Mira, ¿de qué he hablado? De los errores. ¿Qué tenemos que hacer con el error ahora? Aprovechar. El error, ¿dónde está? Aquí. El error es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, otra orientación es el uso constructivo ¿de qué? Del error. Porque a partir del error empieza la retro y muchas colegas están durmiendo. Ya descubrí que también hago dormir. ¿Cuántas son las orientaciones para el desarrollo de competencias? Son 10. Y o sea que ya no vamos a trabajar por procesos pedagógicos, sí. Solamente que las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias complementan. A ver, veamos. 1. Parto de situaciones significativas que generen ¿qué? Retos, desafíos para promover el interés y disposición permanente para el aprendizaje. Así que, ¿qué logro? Que ellos actúen, indaguen, aprendan haciendo. 3. Así construyen el conocimiento. 4. ¿Cómo? Activando saberes. 5. Generando disonancia. Nos cuesta abandonar nuestras creencias. 6. ¿Y el maestro qué está haciendo ahí? Mediando, retroalimentando de un nivel a otro superior. 7. ¿Por qué retroalimenta reflexivamente? Porque usa el error como oportunidad de manera constructiva. ¿Cuánto nos falta? Fácil, sencillo. En ese contexto determinado, en ese aprender haciendo, entra lo que nosotros llamamos trabajo porque no aprenden solos. Y además las situaciones, ¿no? Tenemos que discutirlas, tenemos que trabajar ¿qué cosa? ¿Qué cosa trabajamos? Asuntos públicos. ¿Qué buscamos? Búsqueda del bien
búsqueda del bien común. Entonces, ¿qué es necesario? La competencia se trabaja en varias perspectivas. Entonces, lo que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Pensamiento ¿de qué tipo? Reflexivo nada más necesitamos, ¿te acuerdas? Porque ya no trabajamos disciplinas sino áreas. Hubieron varias casuísticas que decían, ¿cómo hago comprender a ese niñito pequeño las diferentes perspectivas? Y esas diferentes perspectivas, ¿cómo se llama? Pensamiento. Esta situación significativa, yo que enfoca un determinado problema, lo voy a trabajar en matemática, lo voy a trabajar en comunicación, lo voy a trabajar en ciencia y ambiente, lo voy a trabajar en personal social, de diversas perspectivas, el mismo enfoque transversal. A eso se llama pensamiento complejo. ¿Cuántas son las orientaciones para el desarrollo de competencias? A partir de situaciones significativas que reten, desafíen a los estudiantes, si no, no, sería competencia. Aquí está lo que nosotros llamamos emprendimiento. Porque estamos retando, estamos como los retos, los desafíos que voy a generar. 2, interés, disposición. ¿Pero qué disposición? ¿Por qué permanente? Porque ellos aprenden no mirando, escuchando, sino haciendo. ¿Y por qué aprenden haciendo? Porque así construyen el conocimiento, las teorías, las leyes, interactuando a partir de sus saberes, que a veces les cuesta abandonar porque son tercos también los chicos, al igual que nosotros, ¿no? Nos cuesta abandonar esas creencias que tenemos. A veces tienen errores y el error debe penalizarse, ¿no? Por eso, uso constructivo del error. ¿Por qué? Porque a partir de esas dificultades se generan disonancias. ¿Y qué tiene que hacer el maestro frente a esto? Mediar el progreso. ¿Pero cómo medias? Retroalimentación, reflex, o también se le llama por descubrir. ¿Y por qué es reflexiva? Porque utiliza ceder. El estudiante el estudiante aprende a partir de su error. Por eso es que nosotros tenemos que ver cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes. Pero promover el trabajo colaborativo y que una determinada situación tiene diversas perspectivas. Una situación problemática yo la puedo trabajar desde el álgebra, desde la aritmética, desde la geometría. Y seguir trabajando diversas competencias con una misma situación, aplicando diversas estrategias heurísticas. Ya se está durmiendo el colega. O no me entiende nada, porque no hay. Es que yo no puedo trabajar taller porque no estoy haciendo yo la mediación, estoy siendo facilitadora de la información nada más. No estoy haciendo el rol mediador, no lo estoy haciendo, porque eso implicaría que ustedes hagan. Aquí se trata de que me han traído porque tengo que desarrollar casuísticas, pero ¿cómo van a desarrollar ustedes casuísticas si no tienen el conocimiento actualizado? Entonces, si tú te duermes, tus neuronas también están durmiendo. Tus capacidades no están trabajando. Entonces, la hora que vamos a desarrollar las casuísticas, tú vas a estar, ¿cuál es? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Por eso esta información es importante que la manejes. Porque ya te estoy diciendo que todo
Depende del área curricular. Pero que van a determinar saber actuar en qué, en una situación que sea y retadora. Y esa situación desafiante y retadora, ¿nosotros cómo lo llamamos? ¿La llamamos? Sí. En una determinada situación, dice. Por eso es que tenemos que plantear situaciones significativas. Ahí, en esa situación, es donde va el estudiante ¿a qué? A combinar capacidades. ¿Para qué? Porque tenemos que recoger EBI con un objetivo. El objetivo es el desempeño, pero sobre todo con sentido ético. ¿Sentido ético qué son? Lo que hemos hablado ayer. Enfoques y sobre eso vamos a trabajar hoy. Sobre eso vamos a trabajar hoy. Ahora sí, los quiero bien despiertos. Sí, maestro. Acá hay micro. Pásale el micro, por favor. Pásale el micro. Es bueno que sus dudas se aclaren, colegas. Bueno. Algunos están en disonancia, no se preocupen, con las casuísticas vamos a aclarar. Bueno, maestra, nuevamente. Sí. Quería, un poquito quizás, podría aclarar sobre la planificación. A ver. Decía, la planificación con la evaluación van juntas. Planificación y evaluación son procesos paralelos ahora. Claro. Dentro de eso, también muchas veces he escuchado decir, no se habla mucho, me parece, quizás estamos en época de cambios, ¿no? Ajá. Pero sin embargo se escucha hablar sobre la planificación inversa o reversa. Exacto. Eso es, nos podría un poquito no quería tocar todavía eso, pero vamos a aclararlo porque es un interés. Gracias, maestro. Eso lo quería hacer mañana porque me va a faltar pizarra hoy. Pero es interesante porque el maestro está generando un interés. La planificación que señala como propósitos trabajar a la par, competencia, capacidades, desempeño, sí que le agregamos evidencia de desempeño en un determinado enfoque, es lo que nosotros llamamos planificación en reversa. Y esta planificación en reversa ha traído varios cambios, como asumir el enfoque formativo en la evaluación, porque implica que cada sesión tiene que ser evaluada, pero no calificada. El maestro entiende que evaluación es calificación y se pasa poniendo nota cada rato. No. La evaluación es medición, tampoco. La evaluación es acompaña. La evaluación es busca la mejora. Desde el momento que tú estás identificando las dificultades, ¿estás evaluando o no? Sí, estás evaluando. Puedes calificarlo con una escala, pero no necesariamente tiene que ser una escala vigesimal ni alfabética, puede ser simbólica. ¿Qué quiere decir? Que esa evidencia de desempeño voy a ir recogiendo sesión tras sesión para llegar al producto de la unidad. Esa planificación en reversa, para yo entrar en detalles, tendría que trabajar acá y poner el centro unidad didáctica. Tendría que ver sesión, debajo de la unidad didáctica, sesión 1, sesión 2, sesión 3. Y explicarles cómo cada sesión va recogiendo EBI en función a determinadas capacidades de cada competencia. Porque la sesión trabaja una sola competencia. En una sesión yo no puedo trabajar dos competencias. O bien esa sesión es para comprensión de textos, o bien esa sesión es para producción de textos, o bien esa sesión voy
trabajar situaciones, ¿no? Situaciones problemáticas de cantidad o en la otra de equivalencia. No puedo trabajar en una sesión 2 competencias. No puedo trabajar en una sesión 2 áreas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me está diciendo, trabaja una competencia y en esa sesión que vas a tener que trabajar sus capacidades. Es decir, ya no es como antes que en una misma sesión trabajaba matemática y a la vez comunicación, o trabajaba matemática y a la vez ciencia y ambiente. Ya no, porque cada sesión voy a tener que determinar procesos para ir desarrollando esas capacidades. ¿Ya? Por eso se dice que la planificación y la evaluación son 2 caras de una misma moneda. Esto es una hipótesis. ¿Qué pasa si con esa estrategia que propuse, mis estudiantes no aprenden? 3 estudiantes no aprenden, voy a tener que modificar la estrategia para esos 2 estudiantes. ¿Hacer otra sesión? No, en esa misma sesión. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reajustando la didáctica. Pero eso lo vamos a ver el día domingo cuando cerremos con planificación. ¿De acuerdo? Muy buena la pregunta. Ahora en el enfoque por competencias, con el currículum estamos trabajando lo que se llama planificación en reversa. ¿Ya? Sí. En todo caso, definitivamente se destaca cuando decimos debemos integrar áreas. Ya el currículum no habla de integración de áreas. Esa integración de áreas, ¿a dónde le hemos pasado? Pensamiento complejo. La integración de áreas que tanto hablábamos está acá. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar esa misma situación significativa en matemática y en comunicación, pero en sesiones distintas. En la misma unidad didáctica, que es del mes, pero en sesiones distintas porque estoy trabajando áreas distintas y la didáctica de la matemática es distinta a la didáctica de la comunicación. Es más, la didáctica de la comunicación es distinta dependiendo de qué competencia voy a trabajar. Comprensión o producción de textos. Entonces, la integración de áreas, que antes integrábamos un área en una misma sesión, ¿a dónde ha pasado? Pensamiento complejo. ¿Ya? Que es ver la situación de diversas perspectivas. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a determinar. Sí, maestro. Usted hablaba hace un momento del nivel de la competencia. El estándar. Ajá. El nivel de la competencia está expresado en el estándar. El nivel de la competencia en el currículum está expresado en el estándar. El estándar, su función es mostrar al maestro en qué nivel de competencia está trabajando. Pero luego, cuando analizas el estándar, tienes que irte a tu programación curricular. Ahí está el estándar que debe alcanzar la descripción, que debe alcanzar ese ciclo. El estándar responde al ciclo. Y luego tienes que irte a tu programación a ver dentro de ese ciclo cuáles son los desempeños de ese grado. ¿Ya? Entonces, en el currículum nacional están los estándares y en la programación curricular están los desempeños. ¿Ya? Evaluamos desempeños, evaluamos la COMPE, evaluamos indicadores de desempeño, la capacidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Empezamos entonces. Teníamos que empezar. ¿Por qué he cogido esto? Porque vamos a trabajar lo que en este momento es teorías y procesos pedagógicos, el enfoque por competencias. Analicemos. Situación 7. Situación 7. Durante una sesión de aprendizaje ocurre lo siguiente. Vamos a ver. ¿Qué dice el docente?
¿Sabían que en nuestra vida tenemos diversas experiencias de qué? De igualdades relacionadas con la matemática. ¿De dónde está partiendo? De la situación significativa. ¿Cómo podemos poner dos cosas en situaciones de igualdad? ¿Cómo podemos poner dos cosas en situaciones de igualdad? ¿Qué está haciendo? ¿Los está retando? ¿Los está desafiando? Lo que expresan los chicos, ¿qué será? Sus saberes previos. Veamos. ¿Cómo podemos poner dos cosas en situaciones de igualdad? ¿Qué es eso? El reto, el desafío. Menciona algunos ejemplos. ¿Qué dice Karina? Tiene que ver con cantidades, saber previo, pero está en duda, porque hace una pregunta. ¿Qué dice Rafael? Es como cuando compramos en la tienda, ¿no? Están expresando saberes, pero estos saberes, ¿son conceptuales o son vivencias? Vivencias, porque expresan dudas. Son experiencias cotidianas. ¿Ah? Por eso son experiencias concretas. Las situaciones significativas tienen que partir de ahí. Docente, ¿qué les dice? A ver, Rafael, explícanos, por favor. Ajá. Explícanos qué quiso decir Rafael. ¿Y qué dice Rafael? Por ejemplo, con 2 soles puedo comprar 10 panes. Eso quiere decir que 10 panes cuestan 2 soles, ¿no? ¿Qué están trabajando? Igualdades. ¿Qué competencia sería? Está trabajando equivalencia. ¿Ah? Piensa y actúa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. La segunda competencia. Docente, así es. Las igualdades matemáticas, que luego vamos a trabajar como ecuaciones, están relacionadas con cantidades, dice. Como el ejemplo que mencionó Rafael, o cuando decimos, tengo 13 años, la misma edad que Gina. Equivalencias. Pensemos otros ejemplos. Julián, también puede ser medio kilo de comida para gatos, vale a 4 soles, o sea, equivale a 4 soles. ¿Qué competencia estoy trabajando? ¿Simples cantidades o estoy trabajando situaciones de regularidad, equivalencia y cambio? La segunda competencia. Muy bien. Docente, así es. También podemos decir que medio kilo de comida de gatos equivale a 4 soles. O sea, antes de pasar a lo que nosotros llamamos ese proceso de formalización, los chicos tienen que unir formalización y reflexión. Y ese proceso es después de haber comprendido una situación, después de haberla representado. Entonces, colegas, hay que trabajar las nociones matemáticas, ¿no? El docente presenta la siguiente imagen que observa una balanza, ¿no? E inicia el diálogo de la siguiente manera. Hemos visto que las igualdades relacionadas con las matemáticas tienen que ver ¿con qué? Equivalencias de qué? Cantidades. Entonces observemos esta imagen y pensemos, ¿qué colocaríamos en el segundo platillo para mantener la balanza en equilibrio? ¿En qué parte está? Ya está en la disonancia o el conflicto. ¿Qué colocaríamos en el segundo platillo? Y la respuesta, ellos lo van a hacer a través de trabajar la noción llamada equivalencia. El maestro está partiendo sobre nociones de equivalencias y después de trabajar las nociones de equivalencia, recién va a trabajar operaciones matemáticas. No puedo irme yo de frente a las operaciones matemáticas sin que antes hayan experimentado, representado nociones de equivalencia. Y después que voy ahí de las nociones a las operaciones, ya puedo llegar ¿a qué? Al lenguaje matemático, a las propiedades. ¿Pero qué hace el maestro? Lo hace al revés.
Empieza por las propiedades y de frente se va a las operar y termina en las nociones. Ni siquiera los toma en cuenta. ¿Te das? Entonces, por eso es que se tienen que partir de situaciones problemáticas para que comprenda la situación. Cuando comprende la situación, ¿qué está aprendiendo? ¿Qué está entendiendo? La noción. Una vez que comprenden la noción, entran a operativizar. Y una vez que han operativizado, ya pueden llegar a la formalización, a la reflexión y a proponer otras situaciones haciendo uso de ¿qué? De los postulados matemáticos, de las propiedades matemáticas. Entonces, esa es la manera como ahora se tiene que trabajar la didáctica de la matemática. Por eso es que aquí, cuando presentan las imágenes, ¿en qué proceso pedagógico está? Disonancia. Ellos, a partir de lo que ven, tienen que dar la respuesta y dicen, si 3 cubitos equivalen al peso de una pelota, 6 cubitos, ¿a cuánto equivaldrán? Porque está haciendo uso de sus saberes previos, de esas nociones. ¿Te das cuenta? Y resuelve la situación. Hemos visto que las igualdades relacionadas con las matemáticas tienen que ver con equivalencia de cantidades. Entonces observemos esta imagen y pensemos, ¿qué colocaríamos en el segundo platillo para mantener la balanza en equilibrio? El docente, ¿qué hace? Recoge las ideas de sus... Pero ¿de dónde está partiendo el maestro? Eso es lo que quiero que me entiendan. De nociones de equivalencia. Porque en las nociones van a estar los saberes y van a estar, a partir de ahí vas a crear disonancia para recién empezar a operativizar. Y cuando estás trabajando nociones y esas nociones las representan, estás trabajando los primeros procesos de la matemática que se llaman comprensión del problema, familiarizarse con el problema, representarlo. Y vamos a ver qué capacidades están involucradas. Entonces, de la situación descrita, ¿consideras que el docente implementa actividades o estrategias para el desarrollo de competencias? ¿Sí o no? ¿Está tomando en cuenta las orientaciones? ¿Sí o no? Sí. ¿No? Sí, ¿por qué? Elimino la A que dice no, elimino la C que dice no, me quedo con la B y la D. ¿Qué dice la B? Sí, porque explica. ¿El maestro explica qué son las igualdades matemáticas? No, el maestro está partiendo de nociones, de recoger saberes previos. Promueve la participación de los estudiantes para que se involucren en la temática y estimula la reflexión con esas preguntas, ¿no? Formalización y reflexión. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La alternativa D. Situación 8. Jacqueline es maestra de 5 años. ¿Qué muestra a los niños? Una caja con muchos utensilios. ¿Ya? Ahí es la situación significativa. ¿De dónde son esos utensilios? De cocina, que las mamás han comprado para implementar el sector del hogar. ¿Ya? Está partiendo de una situación cotidiana. Pero en el aula está implementado los sectores, haciendo que mencionen ¿qué? ¿De qué tipo son? Cucharas, platos, tacitas, etcétera. Cuando los niños mencionan los tipos, ¿qué está haciendo? ¿Qué proceso? Claro, ¿están seriando ya? Cuando los niños mencionan, este es una cuchara, este es un plato, este es una tacita, están seleccionando, pero ¿qué están expresando? Saberes previos. Porque están coleccionando, están haciendo colecciones, están diciendo, ¿no? Cucharas, platos, tacitas, etcétera, ¿no? Porque las primeras nociones en inicial, ellos no saben que están clasificando o seriando, porque son nociones. Ahí lo que están expresando son sus saberes previos. ¿Ah? Recuerda que tenían que hacer ¿qué cosa? ¿Qué es una cenefa? Es un adorno, ¿no? Correcto, una cenefa, ¿no? Una cenefa para decorar el sector del hogar ahí en el aula. Eso no lo hace la maestra, lo hace la maestra con los niños. Pero la maestra les lleva el modelo o les dice,
les propone que como ahora tienen muchos utensilios, pueden hacerla con esos diseños. ¿Quiénes van a elegir el diseño? Los niños. Cuando los niños van a elegir el diseño, ahí recién entran las nociones matemáticas que dice la colega, ¿no? Van a elegir cómo lo van a poner, cuchara, tenedor, plato, ¿no? Van a poder hacer seriaciones o en todo caso patrones. Pero ellos saben que están asediando, ellos saben que están haciendo patrones, no. Porque estamos trabajando en las nociones del pensamiento matemático inicial. Entonces, cuando la maestra les propone que como ahora tienen muchos utensilios, pueden hacerla con esos diseños, ¿qué está haciendo ahí la maestra cuando les está proponiendo? Está negociando, pero a través está desafiándolos, porque van a hacer un diseño. La maestra no le dice cuál, ellos van a elegir, van a ponerse de acuerdo con la maestra. Pregunta, ¿cómo podríamos ordenarlos para formar la CENEFA? Esa pregunta constituye un reto, constituye un desafío, y así es como se promueve que ellos movilicen, ¿qué cosa? Capacidades. Es evidente entonces que la maestra, ¿qué está haciendo? ¿Los está motivando para que confeccionen la CENEFA? ¿Solamente eso? En un enfoque por competencias, cuando la maestra les dice, ¿cómo podríamos ordenarlos para hacer la CENEFA? ¿Qué está haciendo? De acuerdo a las orientaciones. Los está desafiando, está planteando una situación retadora para movilizar sus capacidades. Es decir, está partiendo ¿de dónde? De la situación significativa, que los reta, que los desafía. ¿Dónde está esa respuesta? Alternativa A. Si no retamos, colegas, si no desafiamos, no hay desarrollo de capacidades, por lo tanto, no estamos trabajando el enfoque por competencias. ¿Ya? Vamos a ver qué dice la situación 9. ¿Ya? ¿Qué dice la situación 9? Hace un par de días, cerca de la localidad, ¿qué ha ocurrido? Un huaico. Entonces, ¿qué provoca esa situación del contexto en los niños? Los niños y la docente del aula de ¿cuántos años? 4 años estaban desarrollando el proyecto Jugando con las sombras. El proyecto es es la unidad, es una hipótesis de trabajo. Pero como pasó el huaico, desde el día del huaico, ¿dónde estaba este interés de los niños? ¿En el proyecto o en el huaico? En el huaico. Entonces, ¿el huaico qué es? ¿Cuál es la oportunidad? ¿El proyecto, la planificación que estaba pensada por la maestra? Interés. Entonces, ¿qué tendría que hacer la maestra? Pero desde el día del huaico los niños no dejan de hablar del tema. Ante esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente? Dejar por unos días el proyecto iniciado para abordar con los niños sus intereses acerca del huaico y luego acordar con ellos cómo incluirán el proyecto. B. Explicar a los niños que se tiene que continuar con el proyecto que iniciaron y que al terminarlo realizarán uno sobre los huaicos. C. Pedir a los niños que dibujen lo que pasó en el huaico y una vez que lo hagan ya continúo con el proyecto. Continuar con el proyecto y permitir a los niños que durante la hora de recreo recién conversen sobre el huaico. Alternativa A. Entiende, la planificación es una hipótesis de trabajo. Entonces, ya el interés de los niños no está en lo que planificaron. Pero Isela, lo habíamos acordado, pero ya giró el interés. Entonces, ahora se trata de cómo yo involucro ese proyecto en esta situación. Alternativa A. Miren cómo está evaluando el ministerio. Son preguntas del examen de septiembre del 2017. Situación significativa. En el marco, claro que yo te pongo situación significativa, pero en la prueba que te da el ministerio no te pone situación significativa. Te pone simplemente la descripción de la situación.
sino que yo lo pongo para que tú te des cuenta que todo en un enfoque por competencias empieza por el contexto, que es la situación significativa. ¿En el marco de qué? Unidad de aprendizaje, ¿ves? Unidad. ¿Cómo se llama esa unidad? Conocemos el comedor popular de la comunidad. ¿Qué han hecho los niños? Los niños del aula de 5 años realizan una visita. ¿A dónde? Visita al comedor Las Flores. ¿Con el propósito de qué? Observar qué. ¿Cuál es el propósito? Cómo los adultos, ¿quiénes más? Los niños y ancianos, ¿qué? Mira cuál es el propósito, subráyalo. Siempre hay que tener en cuenta el propósito. ¿Cómo los adultos, niños y ancianos, qué cosa? Reciben alimentos y qué más? ¿Cómo se organiza la comunidad? ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es el propósito? El funcionamiento del comedor. ¿Y cómo atienden a los adultos, niños y ancianos? ¿Cómo reciben sus alimentos? Entonces, te pregunta la situación 10. ¿Qué grupo de preguntas es pertinente que haga la docente durante la visita para contribuir a que los niños, ¿qué? ¿Ves? No se aprendan, reflexionen, metacognición, acerca de la importancia de los comedores populares. ¿Por qué las personas van al comedor? ¿Para qué sirve el comedor? ¿Qué pasaría si no hubiera un comedor como este? ¿Está viendo el funcionamiento del comedor? ¿Qué fue el propósito? ¿Está determinando cómo reciben los adultos, los niños y los ancianos los alimentos? No está respondiendo a ese propósito. B. ¿Cuántas personas trabajan en el comedor? ¿Quiénes son las personas que trabajan allí? ¿Reciben un pago por lo que cocina? ¿Está yendo al propósito? ¿Cuál está yendo al propósito? ¿En qué condiciones las personas preparan los alimentos? ¿Cómo reciben los alimentos? ¿Está limpio el local? ¿Qué tipo de alimentos sirven en el comedor? ¿Serán alimentos nutritivos? Entonces no es la A, es la C. Pero estamos acostumbrados a hacer preguntas superficiales. ¿Por qué? Porque los vemos pequeños, chiquititos, 4 años. No reflexiona. ¿Así? Cuidado que eres tú quien te vas al psicólogo. Los niños reflexionan desde pequeños. Las competencias y las capacidades son las mismas. Entendamos que son sujetos de derechos, sino que las demandas cognitivas son progresivas. Cada vez más grandecitos, por eso se dice características del estudiante y su relación con el aprendizaje, porque la demanda cognitiva es cada vez más compleja. La competencia es la misma, la capacidad es la misma. Entonces no es la A, es la alternativa C. Situación 11. Márquese bien qué es lo que le están preguntando. Situación 11. Mientras los niños y la docente, ¿qué hacían? Recorrían el comedor popular. Les comunicaba que la señora Mercedes, le comunican a ellos que la señora Mercedes está de turno para cocinar. Y que a la señora Juana le toca ser su ayudante de cocina. Entonces, en ese momento se produce el siguiente diálogo entre ambas señoras. Veamos. Juana, ¿pico la cebolla y el tomate para el aderezo de las lentejas? Le pregunta. ¿No? Mercedes, solo la cebolla y los ajos. Juana, pero sale más rico con tomatito. Mercedes, no se le pone tomate. Juana, pero Mercedes, va a salir feo. Mercedes, ¿sabes? Hoy día me toca a mí ser la responsable de la cocina. Así que el aderezo se hace como yo digo. Juana, molesta y callada, continúa cocinando. Entre paréntesis, porque los paréntesis aclaran. ¿Qué han vivenciado los niños?
¿Es una oportunidad de aprendizaje o no lo que han vivenciado? Pero Isela, mi planificación estaba que tenían que identificar los alimentos, si eran nutritivos o no. Pero lo que se dio, ¿es una oportunidad o no es una oportunidad? Entonces, ¿lo tienes que tomar o no? Pero Isela, no está bien mi planificación. Entiende, es una oportunidad. ¿Para qué? ¿Qué es lo que vivenciaron los niños? Un conflicto. Entonces, pero no estaba Isela, tú eres adivina, tienes una bola de cristal. Hay oportunidades en el contexto. Entonces tú tienes que tomarlo para trabajar, ¿qué cosa? ¿Qué competencia? Convive. Y búsqueda del bien común. Isela, no estaba planificado, no seas terca. Los huaicos lo planificas tú. Y los niños tenían interés en el huaico. Por eso se dice que nuestra planificación y la evaluación son paralelos y tenemos que trabajar en función a lo imprevisto, pero que genere aprendizaje y reflexión. Entonces, ¿qué dice acá? De regreso al aula, la maestra muy hábil, en asamblea, los niños y la docente dialogan sobre la visita al comedor popular. La docente les recuerda que la situación observada. No es necesario que te vayas a tu casa y hagas otra planificación, no, en el momento. Les recuerda la situación observada entre Juan y Mercedes. A partir de la situación descrita, ¿cuál es la acción pertinente para que los niños reflexionen sobre lo sucedido? A, B o C. A. Pedirles que recuerden lo que sucedió y digan cómo se resolvió el problema y a partir de ello planteen otras formas de actuar en la que ambas partes queden conformes, o sea, la negociación. B. Plantearles que describan qué hizo cada una de las señoras y explicarles, tú le vas a explicar que no está bien discutir con las personas del trabajo. Ya no, porque ¿cómo van a reflexionar si tú le estás explicando? Isela, son pequeños, no. Cuidado, enfoque de inclusión y de atención a la diversidad. El maestro tiene que tener altas expectativas frente al desarrollo de capacidad de sus niños. C. Hacer comprender a los niños, le vas a hacer comprender que a veces es mejor quedarse callados que fuera de foco, ¿no? Es un absurdo. Recuerden que las casuísticas van a encontrar absurdos, distractores y la correcta, ¿no? Entonces esto ya es un absurdo. Si tienen suerte hay varios absurdos, y no solamente hay distractores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Correcto. La A. ¿Qué oportunidad encontró la maestra? Vio una oportunidad para trabajar la competencia convive. Convivencia y búsqueda del bien común. No estuvo planificado, bastó solamente con hacerles ver a los chicos. Hay que coger la sopor, que Isela me va a tomar tiempo. Hay que hacerlo reflexionar. Situación 12. ¿Cuál fue la respuesta de la 11 entonces? A. Muy bien. Situación 12, a ver. En una sesión de aprendizaje, un docente que aborda con sus estudiantes la situación en que viven ¿quiénes? Los refugiados sirios en Europa. Pero Isela, eso no es una situación significativa del contexto. Pero sí lo ponen en las noticias. Y si está trabajando formación ciudadana en grados superiores, es una situación del contexto. Porque lo que quiere es trabajar asuntos públicos. Veamos qué dice. A ver, vamos a ver si la hipótesis funciona. ¿Qué les muestra? Artículos. ¿Y los artículos periodísticos no son de su contexto? Artículos periodísticos en los que se presentan ¿qué? Razones por las que estas familias, ¿qué familias? Sirias, huyen de su país. Les está mostrando razones. O sea, ellos están analizando información. Así como las razones por las que
algunos países que europeos han decidido, ¿qué cosa? No recibir a los refugiados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos frente a un asunto controversial. Van a haber opiniones a favor y opiniones en contra. ¿Ya? Y los asuntos controversiales vienen justamente de este pensamiento complejo. No todos vamos a ver la situación desde una sola óptica. ¿Ya? Luego del análisis de estas fuentes, ¿qué hacen los estudiantes? ¿Qué son posiciones encontradas? Diferentes, opuestas, ¿no? Por eso ahí está el pensamiento complejo. ¿Ya? En torno de este asunto público, unos apoyan la migración de los refugiados sirios y otros apoyan ¿a quiénes? A los países europeos que han decidido no recibir. O sea, los chicos están divididos. ¿Qué te preguntan? ¿Cuál de las siguientes actividades es propicia? ¿Para qué? Promover que los estudiantes, ¿una qué? Una disposición, pero a entender que la otra perspectiva, o sea, los que están a favor de recibirlos, que entiendan la perspectiva de los países europeos, y los que están a favor de no recibirlos, como los países europeos, entiendan la otra perspectiva. O sea, lo que se pide en ese pensamiento complejo no es solamente ver en esos encuentros deliberar y quién gana, sino entender el punto de vista opuesto. Eso es lo que te está diciendo. ¿Cuál de las siguientes actividades es propicia para promover en los estudiantes una disposición? La disposición es una actitud a entender a otras perspectivas. O sea, yo tengo mi punto de vista, pero tengo que buscar comprender el otro punto de vista. No puedo ser cerrado. ¿Ya? Entonces, alternativa A, ¿qué dice? Presentar a los estudiantes la estadística de la Unión Europea, a los países, sobre la inmigración y sobre la proporción entre inmigrantes y ciudadanos nativos en países europeos. Luego pedirles que evalúen, ¿qué cosa? Las consecuencias de la migración para los países involucrados. Esta actividad haría ver la otra perspectiva, ¿no? Que permanecieran en la misma, ¿no? Solamente que está dando argumentos. B. Realizar un trabajo individual de reflexión primero con los estudiantes. Luego, ¿qué va a hacer? Lo va a organizar en dos grupos, eso se llama discusión controversial. ¿Según qué? Su posición, los que están a favor, los que están en contra, que tengan sobre ese asunto público en cuestión. Luego, ¿qué les pide? Que expliquen las razones que están detrás, ¿pero de qué? ¿De tu posición o de la posición contraria? Ya. Entonces, yo lo divido, pero lo común de una discusión controversial es que argumente su posición, ¿cierto? ¿Qué posición? ¿Por qué su posición? Pero aquí no. Esto se llama encuentros de deliberación. Es una nueva estrategia. ¿Qué implica el encuentro de deliberación? Pedirles que expliquen las razones que están detrás de la posición contraria y argumentar a favor de esta. Es decir, lo contrario. Yo no estoy de acuerdo que reciban a las familias sirias, pero el hecho de que yo no esté de acuerdo, tengo que argumentar por qué sí deben recibirlos. Pero ¿qué es eso? No va a defender su punto de vista, en este caso no, porque se llaman encuentros de deliberación. Es decir, si yo asumo una posición, tengo que argumentar desde el otro punto de vista. ¿Ya? Esa es la alternativa B. Vamos a ver qué dice C. Mostrar a los estudiantes fotografías de la zona de conflicto, de los riesgos que las familias asumen al viajar
y de la situación en que los niños refugiados se encuentran, viven. Luego pedirles que escriban un diario de la vida de estos niños y así involucrarlos emocionalmente, pero lo vas a involucrar solo emocionalmente. No es pedir a los estudiantes que indaguen acerca de las campañas realizadas por ciudadanos irlandeses para solicitar a su gobierno que acojan a un mayor número de refugiados. Ahí también una posición. Luego solicitarles que evalúen la posición de estos ciudadanos y argumenten si están a favor o en contra de las mismas. Estaría viendo solamente un punto de vista. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La B. A esa estrategia se llaman encuentros de deliberación. Ténganlo en cuenta mucho para personal social, sobre todo quinto y sexto grado. A partir de quinto y sexto grado. Claro, pero con otros temas que sean más asuntos públicos de acuerdo a su edad. Situación 13, volvemos a matemática. Un docente que entrega a cada uno de sus estudiantes de sexto grado 4 figuras compuestas por piezas hechas en cartulina. Imagínate, acá te lo han puesto como imagen, pero la realidad es que lo entregó con material concreto. ¿Ya? Ahí están las figuras. Las siguientes figuras están compuestas por 4 piezas. ¿En cuál o cuáles de ellas cada pieza representa un cuarto del total de la figura? En la A, sí representa un cuarto, si lo doblan. En la B, pero Isela, si está dividido en 4, pero no está dividido en partes iguales. Son continuas, pero está dividido en partes. Entonces B no cumple. C, ¿cumple o no cumple la C? ¿Está dividido en 4 partes iguales o no? Isela, las figuras son diferentes, pero no es lo que te he preguntado. Divídela. ¿Cómo me doy cuenta si está dividida en partes iguales? Por el área. Recuerden que la propuesta es trabajarlas en cartulina. Cuando hacen ese doblez, sí van a estar divididas en 4 partes iguales, sino que representan diversas formas. ¿Qué estoy trabajando? ¿Qué competencia? La tercera, ¿no? En situaciones de ¿qué? Forma, ¿qué más? Movimiento y localización. Geometría. ¿Cómo se enseña la geometría? A partir de hacer estos puntos, dobleces. Estoy trabajando áreas en situaciones diferentes, no, en figuras diferentes, pero es la misma área. En la D, igual, la misma área. A continuación se muestran las respuestas de 3 estudiantes. ¿Cuál de ellos obtuvo la respuesta correcta? Alonso, solo la A. Betina, en la figura A, C y D. Y Cindy en las figuras A, B, C y D, todas. La correcta fue la respuesta de Betina, que dice que en A, C y D, porque en B ellos van a ver que si lo doblan no tienen la misma área. En cambio en A, en C y en D, sí. ¿Ya? Esta también vinieron. Todas las preguntas que he puesto han venido en el examen. ¿Ah? Y los maestros se confunden, pues, porque lo están trabajando desde la representación, más no desde el trabajo de la representación con material concreto, sino de la representación simbólica, lo aparente, ¿no? Entonces no, cambia la forma, pero no el área, pues.